Principios rectores del derecho laboral. El principio de la norma más favorable. De acuerdo con este principio, ante la concurrencia de normas actualmente vigentes sobre una misma materia, el juez debe aplicar la que resulte más favorable al trabajador sin atender a los principios de jerarquía ni de especialidad. Esto se puede dar entre normas de distintos rangos de jerarquía. Por ejemplo, una norma legal: los trabajadores con un año de vigencia de contrato tienen derecho a 15 días de feriado. El contrato colectivo nos dice que los trabajadores tendrán 20 días de feriado. Dado que el contrato colectivo es más favorable al trabajador, prima sobre la ley pese a que el contrato colectivo tiene un menor rango de jerarquía. Norma de igual rango legal. Por ejemplo, el trabajador con un contrato a plazo fijo por un año, terminación anticipada de un contrato de trabajo. El Código del Trabajo señala una indemnización y el Código Civil un lucro cesante. Principios de la condición más beneficiosa. La aplicación de una nueva norma legal nunca puede ser base para disminuir las condiciones más favorables que puede tener un trabajador. La nueva regulación debe respetar las condiciones anteriores de las que eran más beneficiosas. La Ley 18.018 del 14 de agosto de 1981 fijó un límite para las indemnizaciones por años de servicio como 11 años, pero en sus artículos transitorios estableció que las personas con contrato anterior a esa fecha se continuaba aplicando la indemnización sin límite. Principio de irrenunciabilidad de derechos. Este principio importa la imposibilidad jurídica de privarse voluntariamente de una o más ventajas conseguidas por el derecho laboral en beneficio propio. Su fundamento está la noción de orden público del derecho del trabajo y de los vicios del consentimiento. De esta forma, los profesores Taller y Novoa señalan que la irrenunciabilidad tiene una doble función. Tiene un carácter jurídico público basado en que la mayor parte de las leyes laborales tienden a otorgar al trabajador condiciones mínimas satisfactorias para proteger su vida y su salud así como a sus familiares. Tiene un carácter tutelar desde el momento en que resulta aconsejable estatuir positivamente la irrenunciabilidad y en caso contrario la autonomía de la voluntad de las partes podría ser tabla rasa de todo el derecho del trabajo. Artículo 5 del Código del Trabajo. Los derechos establecidos por las leyes laborales son irrenunciables mientras subsiste el contrato del trabajo. El artículo 73 del Código del Trabajo señala que el feriado anual no podrá compensarse en dinero salvo que el trabajador deje de pertenecer a la empresa. El artículo 195 inciso cuarto señala que el Código del Trabajo declara irrenunciable el derecho a descanso pre- y postnatal de las trabajadoras. Y finalmente el artículo 206 inciso final del Código del Trabajo señala que el derecho de alimentación de las madres, el principio de continuidad o estabilidad laboral. El principio de la continuidad postula que para proteger efectivamente el bien jurídico de trabajo las normas del trabajo del derecho laboral deben procurar dar firmeza y permanencia a la relación jurídica laboral. El artículo 4 del Código del Trabajo señala las modificaciones totales o parciales del dominio, posición o mera tenencia de la empresa y que no altera los derechos y obligaciones individuales y colectivos a la antigüedad del trabajador o organizaciones sindicales. Nos habla la transformación de contratos a plazo indefinido en su artículo 159 número 4 y las trabajadoras de casa particular en caso de fallecimiento del jefe del hogar el contrato subsistirá con los parientes, señalado en artículo 148. Principio de la primacidad de la realidad. En caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos debe darse preferencia al primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos. ¿Cuál es el fundamento de esto? Los contratos no pueden reflejar la verdad imperante en la relación laboral o bien pueden tratar de ocultarse. De esta forma el contrato de trabajo es retráctil sucesivo por lo que sus obligaciones se van cumpliendo día tras día. Al prolongarse en el tiempo pueden producirse variaciones que no están estipuladas y por ello pierden su eficiencia. En el artículo 9 del Código del Trabajo nos señalan que el contrato de trabajo es consensual y deberá constar por escrito los plazos a los que se refiere el inciso siguiente. Teniendo como fundamento este principio, la jurisprudencia estableció dos conceptos, las cláusulas tácitas y la regla de la conducta. Primero, la cláusula tácita son las partes que pueden incorporar nuevas cláusulas al contrato sin que éstas estén escrituradas. Esto hace referencia al dictamen número 1984 a 101 del 28 del 03 del 95.
Una relación laboral expresada a través de un contrato de trabajo escriturado no solo queda enmarcada dentro de las estipulaciones del mismo, sino que deben también entenderse como cláusulas incorporadas al respectivo contrato, las que deriven de la reiteración del pago u omisión de determinados beneficios o de prácticas relativas a funciones, jornadas, etc., que si bien no fueron contempladas en las estipulaciones escritas, han sido constantemente aplicadas por las partes durante un lapso de tiempo prolongado, con atenuancia diaria o periódica de las mismas, configurando así un consentimiento tácito entre ellas, el cual a su vez determina la existencia de una cláusula tácita, la que debe entenderse como parte integrante de la. Hay 3 puntos importantes a considerar: la reiteración en el tiempo de una determinada práctica de trabajo que otorgue, modifique o extinga algún beneficio, regalía o derecho de la relación laboral. Segundo, la voluntad de las partes, esto es, del comportamiento de las partes, que deben desprenderse inequívocamente de que éstas tenían un conocimiento cabal de la modificación del contrato que se estaba produciendo, así como de haber prestado su consentimiento tácito o la modificación del mismo. Tercero, esta modificación no puede referirse a materias de orden público ni tratarse de los casos en que el legislador ha exigido las modificaciones al contrato que se estipulan de manera expresa. B. La regla de la conducta del dictamen número 4929 a 272 del 19 del 08 del 97. Las partes pueden modificar una cláusula ya existente, al respecto no apareciendo claramente definida la especie, cuál ha sido la intención de las partes al convenir la cláusula que nos ocupa. Cabe recurrir a otros elementos de la interpretación de los contratos y específicamente a la norma al que el efecto se contiene en el inicio final del artículo 1564 del Código Civil. Conforme al precepto legal citado, que doctrinalmente responde a la teoría denominada regla de la conducta, un contrato puede ser interpretado por la forma como las partes lo han entendido y ejecutado, en términos tales que tal aplicación puede legalmente llegar a suprimir o modificar o complementar cláusulas expresas de un contrato, es decir, la manera como las partes han cumplido reiteradamente en el tiempo una determinada estipulación que pueden modificar o complementar el acuerdo que ellas contenían. Tenemos el principio de la buena fe. En el ámbito del derecho del trabajo igualmente rige el principio de la buena fe, entendiéndose por la rectitud y honradez de la conducta de la persona. Así impone un comportamiento leal de la ejecución del contrato. Esto aplica tanto para el empleador como para el trabajador como partes del contrato. Nuestro Código del Trabajo sanciona la falta de probabilidad al trabajador como una causal determinación del contrato de trabajo. Por su parte, el empleador también se le exige rectitud. En caso de no existir, el trabajador tiene la herramienta del despido indirecto del artículo 171 del Código del Trabajo. También existen las prácticas antisindicales.